es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor, mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego. Vamos a empezar con este programa Ansias el Cielo. Para empezar vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer esta oración de Santo Tomás de Aquino. Dice: Creador inefable, tú eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el principio supremo. Dígnate a infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu caridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y una gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón, hermano. Bien, hermanos, hoy día vamos a hablar de la vida de Santa Clara, de este libro, La Dama Pobre. Acá lo ven. Este libro muy bonito porque aquí nos relata verdaderamente cómo Clara llegó a su santidad. El autor de este libro es el padre Ramón Richard. El padre Ramón Richard, donde nos habla cómo verdaderamente fue su nacimiento, cómo fue su vida de Santa Clara de Asís, cómo ella tuvo que renunciar a su vida, una vida de nobleza, una vida de lujos y todo. Clara nació el 11 de julio. En este libro nos dice el 11 de julio. Después de 12 años de Francisco. Sus padres de Clara fueron Favorino Frudeco. Era un valiente soldado, excelente, cristiano, de clase muy acomodada. Su mamá era una dama de la sociedad. Su nombre era Hortelana. Ambos eran de familia muy nobles, ellos muy cristianos, familia noble. Ellos vivían en una sociedad grande, eran personas de tener dinero, ¿no? Eran personas pudientes. Su mamá de Clara en su infancia era una mujer muy cristiana, y cuando ella se casó, ella seguía en este cristianismo, ¿no? Y en esa época de su vida, de la mamá de Clara, ella fue a hacer unas peregrinaciones. Su primera peregrinación que ella tiene es a Tierra Santa. En esa época, cuando ellos visitaban Tierra Santa, era muy difícil, porque, ¿cómo se llama?
tenían que ir por caminos muy peligrosos, pero llegó a visitar Tierra Santa. Ella hizo muchas peregrinaciones, como visitar Tierra Santa, visitar Jerusalén. También hizo ella un viaje a Roma, a la Basílica de San Pedro y San Pablo. Ella llegó a visitar esas basílicas y también llegó al monte de Gargán para orar a San Miguel. De regreso de esas peregrinaciones, ella pudo ser una esposa cariñosa, una esposa muy amable, ¿no?, con su esposo. Ellos vivían acomodadamente, a ellos no les faltaba nada, pero dentro de esa vida que ellos vivían, su mamá de Clara era muy, muy cristiana, muy católica. Entonces, cuando ella se entera de que está embarazada, ella va a pedir al Señor y se arrodilla ante un crucifijo, porque ella era muy religiosa y muy creyente, y le pide a Dios que la cuide, que la guarde a ella y a su criatura. Y lo que ella escucha es una voz brillante que le dice: no temas, hortelana, tu hija brillará y resplandecerá como una luz en el mundo entero. Ella se quedó con esas palabras, ¿no? Porque ella pudo escuchar esa voz donde le hablaba el Señor. Le decía, cuando ella, muy conmovida y agradecida por esas promesas, ella nace su hija y la decide llamarla Clara, una niña muy muy bonita, de ojos azules. Su madre la educó bajo lo que ella sabía, ¿no?, lo que ella vivía, y ella le contaba de todo su vida, sus peregrinaciones, le comenzaba a contar, y así Clara fue creciendo. Entonces, cuando Clara tenía 4 años, ella, de todo lo que su madre le había contado, de los viajes que ella había tenido, las peregrinaciones, entonces Clara se echa a llorar. Ella comienza a llorar y dice: porque Jesús tuvo que morir, porque Jesús tuvo que morir clavado, sus manos, sus pies, ¿no? Ella toma conciencia de los sufrimientos. Entonces, su mamá, al conocer cómo Clara lloraba, cómo Clara sufría por todo lo que, había pasado Jesús, porque su mamá le contaba todo a Clara. Entonces, su mamá la tranquiliza y le dice que cómo lo puede consolar a Jesús es amándolo con todo su corazón y rezando por la conversión de los pecadores, para que ellos, que rece por ellos, le dice, no, para que ellos puedan amarlo y no ofenderlo más. Su madre le enseñaba muchos valores a Clara, muchos valores, y Clara crecía. Ellos hacían muchas obras. Clara crecía, iban a su casa a pedir limosna. Su mamá de Clara hacía muchas obras, repartía limosnas, y así Clara creció en ese ambiente, ¿no? Ellos iban mucho, eran de guardar todas las actividades religiosas, y tanto así que Clara fue criada en la iglesia. Ella
era parte de las lecturas espirituales, leía los salmos, todos. Pero Clara sufría con sus padres cuando la obligaban a ir a una fiesta porque ella ya estaba enamorada de Jesús. Ella ya tenía ya en su corazón el amor a Jesús. Entonces ella agarraba y ya ella tenía ya en su corazón hacer penitencias y ella ya llevaba un cilicio en su cintura. Ella se hizo un cinturón en su cintura de cuero del caballo, ¿no? Ella ya tenía ese espíritu de penitencia, ella ya tenía ese espíritu de ¿cómo se llama? De sufrimiento. Ya ella quería. Clara llevaba eso con alegría y ella hablaba mucho. Ella tenía 2 hermanas, era Inés y ¿cómo se llama? Beatriz. Y siempre cuando a ella la invitaban a una fiesta, ella no quería ir porque ella llamaba mucho la atención con su belleza. Lo que ella quería era agradar a Dios. Ella tuvo muchas propuestas de matrimonio, pero ella rechazaba esas propuestas porque ella soñaba con ser la esposa de Cristo. ¿Cómo empieza su vocación de Clara? Tiene que ver mucho Francisco. Francisco fue invitado en la catedral de Asís en una cuaresma por el sacerdote. Entonces ella en esa mañana que Francisco predicaba, hacía una de sus predicaciones, lo que le llamó mucho la atención a Clara fue de que él era un hombre pobre, porque Francisco también vivió como Clara, pero él renunció a las cosas del mundo. Y Clara había escuchado de Francisco, y Francisco esa prédica la da sin zapatos, descalzo, ¿no? Y Francisco comienza a predicar y Clara escucha con los ojos cerrados, donde Francisco le comienza a hablar que tenemos un Padre en el cielo que nos ama tanto. Él dice, tenemos un Padre en el cielo y un hermano que dio su vida por nosotros y que ora por nosotros. Y esas palabras le quedan clavadas a Clara, que cada domingo ella iba a escuchar las prédicas de Francisco. Entonces Clara ya había renunciado al matrimonio, ella ya estaba decidida a servir a Dios. Ella ora mucho a la Virgen, ora mucho a San Miguel y le pide un día a su amiga Pacífica para que la acompañe a encontrarse con Francisco y con el padre Fray Filipo para conversar con él. Entonces ellos llegan a tener un encuentro, Francisco con Clara en la capilla de Santa María de la Porcíncula, y donde alienta la entrega a Clara para el esposo celestial. Francisco le pide a Clara que el día domingo de Ramos vaya bien vestida, con sus joyas, todo. Le pide para recibir las palmas. Y efectivamente Clara va, y en la aurora del día siguiente la acogerá en la capilla de la Porciúncula para consagrarla a Cristo. El día fijado, quedan con este día
Y Clara se pone el vestido, se pone hermosa, todo. Ella va a la misa, a vivir profundamente la misa. Clara está conmovida en ese momento de la misa, donde ella está al lado de su madre y de sus hermanas por última vez. Ella comienza su corazón a entristecerse, sus ojos se llenan de lágrimas y ella le pide al Señor que la sostenga para poder dejar a su familia. De repente ella le invade una paz en su alma, que ella no piensa más que en el amor de Dios. El obispo sabía de este acto que Clara iba a hacer, este acto heroico, ¿no? Es un acto heroico de generosidad, y él alienta ese llamado entregándole ese ramo que él lo tenía en sus manos, un ramo bendito. Acá vemos que ya era un aliento. Entonces Clara, como habían quedado esa noche, Clara esa misma noche reza de costumbre, porque Clara oraba mucho, reza mucho, reza por sus padres, mucho reza, y ella sabe que no puede abrazarlo, no puede despedirse. Entonces sale de su casa con la ayuda de la Virgen María. Ella sale de su casa estaba muy cerrada, muy protegida, y ella sale por una puerta que jamás se podía abrir, pero salió con la ayuda de la Virgen y de San Miguel. Ella sale y su amiga Pacífica la esperaba, y se dirigen a la pequeña iglesia de la Porciúncula, donde la esperaban los hermanos, como había quedado. Entonces, en el encuentro del camino, la esperaban con antorchas Francisco y sus frailes, ¿no? San Francisco. La llevan a la Porciúncula, y Clara tenía una cabellera linda. Le sacan la trenza, le cortan el cabello cae al piso. Clara se estremece con alegría y canta y dice: Cristo ha impuesto en mí una señal sobre mi rostro. Otro amor, dice, a fin que no admita otro amor que el suyo. Esto pasó en el año 1212. Clara es recibida por las hijas de San Benito. Bueno, al día siguiente sus padres llegan, se dan cuenta de que Clara ya no está, llegan al monasterio, hacen un escándalo, quieren hacerla retroceder, le dicen que la van a desheredar con amenazas, pero Clara no retrocede. Ella no retrocede del camino, ella sigue orando. Tanto así, ella ora que su hermana Inés, a los 16 días, su hermana Inés se fuga de su casa y llega a ver a Clara y le dice: vengo a vivir y morir contigo para el servicio de Dios. Cuando se dieron cuenta de que su hermana ya no estaba, su tío y varios hombres fueron al convento y trataron de convencerla por las buenas a su hermana Inés, y al no ver eso cambiaron de táctica, emplearon la fuerza, la agarraron de los pelos, la arrastraron y querían llevarla a la fuerza. Clara llegó al altar y comenzó a suplicar al Señor que intervenga, porque eran varios hombres y ellas eran débiles, no podían luchar con la fuerza de los hombres, hasta que una fuerza hizo que permaneciera inmóvil a su hermana. Su tío intenta arrastrarla, pero no puede.
Entonces Clara le dice a su tío, el querer luchar contra Dios, aunque fueran 1000 hombres en vano, combatirían con él. Esto nos deja de ejemplo que con el poder de Dios nadie puede. Y así nacieron las hermanas Clarisas. 5 de sus amigas se reúnen, también jóvenes comprometidas a caminar con el amor en las huellas de Cristo en San Damián. Ahí comienza ya las hermanas Clarisas, ya ahí comienzan a reunirse. Fueron conducidas por Francisco a San Damián. Ahí Clara pudo ver el crucifijo. Cuando fue conducida, pudo ver el crucifijo que le habló a Francisco. Ahí pudo ver el crucifijo. Entonces el camino de Clara no sería otro que seguir el camino que cogió Francisco. Un camino de amor ardiente, apasionado a Jesús crucificado. Este sería el suyo. Clara dice palabras que ese amor que llevó Francisco, ella llevaría ese amor que ella llevaría. Sus palabras de Clara dice, es preciso amar mucho a quien nos amó mucho. Clara repite este programa de vida que llevó Francisco, lo repite con ella y con sus hijas que después Francisco le da. Ella se compromete a la vida de la penitencia, de la pobreza, como dice en la regla de Francisco, ¿no? Ella responde a ese llamado, al desprecio del mundo y al honor a la pobreza. Su amiga Felipa, Clara tenía otra amiga Felipa que no entendía cómo Clara y sus amigas habían dejado una vida cómoda, una vida donde ella vivían acomodadamente y eran felices con tanto despojamiento. Clara le comienza a hablar a su amiga Felipa del amor, de ese amor con fervor que termina conquistándola. Y su amiga renuncia a esa vida brillante, a esa vida de fortuna que su familia tenía, igual como Clara y sus amigas, porque eran acomodadas para vivir, para ser recibida en las damas de la pobreza. Francisco le entrega a Clara un programa donde se compone de ayuno, oración y penitencia y trabajos para ganarse la vida. Ellas durante ese tiempo que ellas vivían en el convento, ellas trabajaban, hacían hostias, tejían y lavaban la ropa de los mendigos. El primer milagro que el Señor le concede a Clara es el aceite. Cuando se le sacaba el aceite y Clara lava esa jarra de aceite para dársela a uno de los frailes y uno de ellos le encuentra el aceite lleno. Ellos comprendieron de que el Señor había hecho ese milagro. En el año 1215, Francisco la nombra a Clara como abadesa del monasterio de San Damián. Clara no quería, porque ella era muy humilde, muy desprendida, y ella no quería ser nada, ella quería ser lo más pequeña. Pero en obediencia, Francisco le dijo que tenía que aceptarlo. Ella aceptó. Tan pronto cuando ella es nombrada como abadesa, ella va y escribe una carta al Papa pidiéndole permiso para imitar la pobreza de Cristo, cómo vivía Cristo. Ella no quiso poseer ningún bien, ella renunció a todos sus bienes
como ella no podía ir a Roma, ella le escribió una carta. El Papa, conmovido, le da el privilegio y le concede lo que Clara pedía, la providencia de Dios. El Papa confirmó y le manda esa carta donde le concede. Recordamos también acá en esta historia donde Francisco no tenía en claro qué es lo que el Señor quería de él. Se preguntaba si debía seguir recorriendo las ciudades o predicando el Evangelio. Francisco confía mucho en Clara y le manda a pedir que lo ponga en oración. Clara lo pone en oración y le dice a Francisco que debería predicar el Evangelio a todos, que la gracia de la vocación no era solo para él, sino para la salvación de las almas. Eso es lo que Francisco se dedicó a hacer cuando Clara le dijo lo que el Señor le había dicho. Por otro lado, hubo el momento en que Clara se separa de su hermana Inés y su hermana Inés la mandan a ser abadesa a otro convento, porque así iba creciendo los monasterios de Clara. Su mamá de Clara queda viuda y ella y su hija Beatriz también responden al llamado del Señor. Ellas fueron recibidas en el monasterio de San Damián. Su última visita de Francisco Francisco ya estaba enfermo, ya había caído enfermo. Ahora Francisco era la imagen de Cristo, quien llevaba marcados los estigmas en su pasión. Francisco muere el 3 de octubre, vuela al cielo. Francisco muere el 3 de octubre y él vuela al cielo. Pero Francisco le había prometido a Clara visitarla por última vez. Siempre la visitaba Francisco y él le había prometido visitarla, pero no llegó a visitarla porque murió, pero la llevaron su cuerpo y Clara comienza rápidamente con un pañuelo a secar las heridas de sus estigmas y pudo ver la sangre fresca donde le salía de la llaga del costado. Con un pañuelo él guarda como un tesoro guarda Clara guarda como un tesoro. El 16 de julio, 2 años después, Francisco es canonizado solemnemente por el Papa. Lo último que Clara, una de las cosas, porque el Señor le concede muchos milagros, es que entra en el año 1240 una banda de sarracenos a la ciudad de Asís. Entran masacrando, incendiando, provocando muchas pánico entre los pobladores. Ellos llegan al convento de Clara y con una escalera ya para entrar y atacar. Clara estaba muy enferma y ella en la capilla pide que la lleven a la capilla en silencio, en la regla del silencio, y Clara les invita a que tengan confianza en el socorro divino. Ya están ellos en la puerta y Clara comienza a orar y les dice: no teman, porque esos hombres están afuera y nosotros estamos aquí adentro con Jesús. Clara se dirige a Dios y le dice: mi Jesús, perdona a tu pobre Clara que se atreve a poner las manos donde un solo sacerdote lo puede hacer. Aquí no hay más que nosotros y tú. Y Clara se postra y dijo: guarda a tus siervas. Y escucha una voz que le dice: yo las guardaré siempre. Y también Clara implora por su país.
Entonces Clara toma la custodia con reverencia y sube tomando como si fuera un niño, como si fuera el niño Jesús. Clara les ordena a sus hijas que abran la puerta. Ellas tenían miedo, no querían abrirla. Y Clara les dice: hermanas, abran la puerta, que es la santa obediencia. Abren la puerta y ellas cierran los ojos para esperar el martirio. La puerta se abre y un grito de los atacantes se convierte en un estruendo de victoria. Ellos salen dejando las armas y se lanzan a correr. Se fugan porque el poder de Dios es grande. El poder de Dios es muy grande. Clara muere el 11 de agosto. Después de 2 años, ella es canonizada. Clara vuela al cielo. Su santidad de Clara estaba en su virginidad, en la humildad, en la paciencia, en la oración y en la abstinencia, en el ayuno, en el fervor al amor de Dios, en el amor a la pobreza. Eso es lo que nos enseña Clara de Asís. Este es el libro donde nos enamora para ansiar el cielo. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, te damos gracias, mamá, por habernos permitido conocer a tu hija Clara. Ayúdanos por este camino para poder alcanzar la santidad como ella. Despréndenos de las cosas del mundo y ayúdanos a vivir como viviste tú y Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Silencio de mi